Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos en este tercer domingo de Pascua, domingo 4 de mayo, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, 27 al 32 y luego del 40 al 41. Cuando los apóstoles fueron llevados al Sanedrín, el sumo sacerdote les dijo: nosotros les habíamos prohibido y expresamente predicar en ese nombre, y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. Así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pero, junto con los apóstoles, respondió: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir, suspendiéndolo del patíbulo. A él Dios lo exaltó con su poder, haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo, que Dios ha enviado a los que le obedecen. Después de hacerlos azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles, por su parte, salieron del Sanedrín, dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Queridos amigos, qué interesante esta lectura que hoy viene, ¿verdad? Como siempre, a nuestro encuentro. Pero nos está llamando aquí. ¿A quién le vamos a obedecer? Porque hay tantas propuestas de políticos corruptos y ciertamente ¿Y por qué? Porque te compran los votos, te prometen a través de los amiguismos y así, sin hacer aquello que verdaderamente pertenece a la comunidad, que pertenece al pueblo. Y entonces nos adueñamos de las cosas que no nos pertenecen a nosotros, porque somos simples administradores de la multiforme gracia de Dios que se manifiesta a través de nosotros, de las personas, de la naturaleza, de lo que Dios nos ha regalado. Por eso, queridos amigos, es tan interesante, ¿verdad?, que miremos y entendamos, por ejemplo, ese documento del Papa Francisco, de feliz memoria, que decía: Laudato Si. Nosotros somos parte de esta creación maravillosa, pero así un puntito, ¿verdad?, una pulguita, por decirlo, pero sin embargo con una misión muy específica: transformar nuestro mundo. Y si no entendemos esta gracia de que somos simplemente ministros de distribuir la gracia de Dios, ciertamente, queridos hermanos, que vamos a dañar a la comunidad, vamos a dañar al país y vamos a dañar, sobre todo, queridos hermanos, a la relación de confianza y de amor que debe existir dentro de la comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.